Bienvenidos a los asistentes, ¿cierto? Una vez más, estamos ahora con Sacha Hanning. Voy a leer como siempre una pequeña biografía, una pequeña reseña de Sacha para aquellos que aún no la conozcan, ¿cierto? Puedan saber un poco qué ha hecho ella en el mundo profesional, académico, etcétera, ¿ya? Sacha Hanning es periodista, columnista, investigadora y novelista de ficción. Ya lleva 5 títulos publicados. Actualmente es analista y coordinadora de programas globales de la Fundación para el Progreso, la famosa FPP, ¿cierto? Excelente escuela, que era lo que estábamos hablando con la Sacha. Y bueno, también parte de lo que ha hecho Sacha es básicamente en el eje de la investigación, con la influencia de China en el mundo del siglo XXI y los efectos de la tecnología en la sociedad. También es magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez y minor en Historia y Economía de Oriente. Esa es una pequeña presentación, ¿cierto, Sacha? Un gusto tenerte acá con Muchas nosotros gracias. en esta charla de las juventudes. Y bueno, la metodología va a cambiar por esta charla a petición de Sacha. Ella va a presentar su tema, va a contextualizar, va a conversar un poco y luego ustedes van a poder ir escribiendo en el chat las preguntas, las dudas, inquietudes que ustedes quieran hacerle a Sacha en esta ocasión, ¿ya? Así que Sacha va a partir y posteriormente ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas, Sacha las va a ir leyendo y va a ir contestando, ¿ya? Eso, Sacha, te deseo todo el éxito, que te vaya muy bien, un gusto conocerte y te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Paz, por la introducción y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Siempre es un gusto conversar sobre temas distintos, a veces perspectivas distintas. Y en esta ocasión quiero hablarles sobre un tema que me parece quizás más importante hoy, que vivimos quizás en un mundo rodeados de historias, rodeados de estímulos a través de las historias y sobre todo rodeados de cultura. Y creo que es un buen momento para que todos ustedes también empiecen a conocer qué perspectivas existen sobre este tema y cómo podemos utilizarla también a nuestro favor. Normalmente se habla de la cultura como algo peligroso, como algo que se utiliza para manipular a la gente, y creo que es una perspectiva que tiene que ser revisada, porque la cultura en general efectivamente influencia, pero no todo influencia es propaganda y no toda la propaganda es cultura, ¿no? Eh, Quiero comenzar hablándoles sobre 3 momentos históricos y creo que son 3 momentos que en particular creo explican bien cómo un proceso cultural en un continente, en un país, en la misma psicología de las personas puede generar cambios culturales. No tengo que hablar de los grandes clásicos como la Ilíada o la Odisea para que entendamos que las historias son algo que ha acompañado al ser humano desde el inicio de su camino, ¿no? Las historias van y el ser humano aprende a través de historias, por lo menos aprendía a través de historias hasta hace muy poco, y las historias también configuraban las realidades hasta cierto sentido. ¿Por qué configuraban las realidades? Porque las historias nos daban perspectiva, nos decían quién eran los héroes, quién eran los villanos, quién eran los amigos, quiénes eran los enemigos, ¿no? Y también nos decían contra qué cosas podíamos luchar, contra qué monstruos podíamos luchar, y también contra qué destinos estábamos condenados a enfrentarnos. Y de ahí nace finalmente todo lo que es la tragedia griega, ¿no? Entonces, el primer evento, el primer punto histórico para explicar un poco la historia o la relación de la cultura con el sentir político es la Grecia occidental, la cuna de la civilización occidental. Si la cuna de la política y la cuna de la civilización occidental transformada la realidad a través de historias, es de entender que la cultura ha seguido al ser humano en su identidad a través de la historia, ¿no? El segundo punto histórico en el que nos vamos a detener es el siglo XVIII en Europa. Europa había tenido varios, digamos, una época oscura que duró casi 1000 años, según algunas personas no fue tan oscura, podemos debatir eso después, que fue la Edad Media. Y después, posterior a esto, tuvo el Renacimiento. Y con el Renacimiento empezaron a nacer nuevas narrativas y nuevas
formas de ver el mundo, a una época mucho más dorada, la época barroca. Y justamente después de esta época, cuando comienza quizás una época que empezaba a oscurecerse de nuevo en Europa, nace una corriente donde además parte la idea de la novela moderna, ¿no? En Europa partió con el Quijote, la novela moderna, pero en el resto de Europa, o en la parte más anglosajona, la novela moderna nace de la corriente del romanticismo en Alemania con Goethe. ¿Y por qué quería dar este ejemplo, el ejemplo de Goethe en Europa? Porque cuando hablamos de cómo la cultura influencia a gran parte de la historia y gran parte de la población en un momento y tiempo determinado, incluso si una persona no ha muerto, porque podemos hablar de la influencia histórica y cultural que tuvo Da Vinci, que tuvo Van Gogh, que eso es expos. Los señores murieron y después se empezó a tomar su cultura. Pero cuando llega Goethe a Europa e inventa la palabra Roman, que en alemán significa novela, crea una historia que cambió la configuración de la juventud completa en Europa en ese tiempo. En 1774 él publica Las penas del joven Werther, que es un cuento clásico, que además es un cuento que es bastante oscuro en el sentido de que es una novela donde se transmite un personaje con depresión crónica que termina finalmente suicidándose y que está enamorado y se ve involucrado en un triángulo amoroso, etc. Podría ser una historia más, podría ser una historia más. Sin embargo, esta historia causó una ola de suicidios colectivos en toda Europa después de su publicación. La obra tuvo tanto impacto cultural que convenció a más de 40 personas que sabían leer, porque podemos hablar de la gente en ese tiempo que sabía leer y la que no, pero 40 personas que leyeron la obra al menos se suicidaron después de una semana de haber leído esa obra. No solo eso, sino que además se habló de la fiebre de Goethe a todo el proceso donde la publicación de esta novela, en 1774, causa una corriente bueno, primero los suicidios, que es lo más grave, ¿no? Pero sí la creación artística y una posición tanto cultural como política hacia los gobiernos de esa época, que tuvo gran impacto en los desarrollos políticos que vinieron posteriores. Recordemos que pocos años después, tenemos la Revolución Francesa y la abdicación de muchas monarquías que terminaron traspasando el poder a regímenes mucho más parlamentarios, ¿no? La publicación de una obra, la obra de Goethe de 1774, genera una ola cultural, un cambio cultural en todo el mundo, que la gente en realidad muchas veces no lo relaciona, pero es real, o sea, literalmente, o sea, hay una forma de comprobar que estuvo toda esta fiebre de Goethe posterior a la publicación de esta novela, ¿no? Y el tercer punto histórico, y yo hablo siempre de la historia y de las historias por mi formación de novelista. Claro, podemos hablar después de las obras de teatro, las películas y todas las otras fuentes de cultura, ¿no? El tercer punto en la historia de la relación entre la cultura y la política, o la cultura y la sociedad, en el que me quiero detener, es 1984. Porque 1984 como obra logra retratar la esencia presente de lo que era la Europa de 1948, creo, ¿no? Sí, de 1948, una época justo de la posguerra, pero además logra proyectar lo que son hoy día grandes ideas colectivas sobre lo que se debe y no se debe hacer en política. Y quizás la lección más dura que aprendemos de 1984 es que lo que para mucha gente era una lista de advertencias, para otros se convierte finalmente en una lista de instrucciones, ¿no? Hoy en día vemos, y esto pasa no solo en países que son abiertamente autoritarios, como China, como Rusia, que dicen, bueno, ¿sabes qué? En realidad yo como país autoritario no solo censuro en 1984, sino que encuentro fantástica la idea de la neolengua, de limitar el lenguaje y limitar la mente humana, porque si la gente no encuentra una palabra para decir libertad, ¿cómo va a entender lo que es libertad finalmente, no? No solo lo usan como instrucciones, sino además lo censuran. Pero en países
occidentales, países que se pensaba habían trascendido toda esta corriente de gobiernos autoritarios, nace algo muy distinto, nace quizás no una apología en 1984, pero sí nuevas tendencias de censura, nuevas tendencias de ocultar lo que no nos gusta, nuevas tendencias de ocultar lo que nos hiere, nos afecta, nos hace sentirnos mal. Y en ese sentido, toda la corriente que hoy en día en Estados Unidos está muy fuerte de polarización como producto de la censura popular, de la censura de ciertos grupos civiles hacia otros, ¿no? De la cultura de la cancelación cultural. Y en ese sentido, quizás es momento para preguntarnos no solo, bueno, qué obras o qué parte de la cultura genera a una población aficionada a censurar las ideas de otros, a censurar lo que piensan otras personas, sino también qué referentes culturales tienen y qué referentes culturales pueden hacer que esa situación cambie, ¿no? Hoy en día, en la época moderna, tenemos muchísimos más fuentes de conocimiento cultural. No, obviamente, ya no son solamente los libros, ya no son solamente las obras de propaganda, ya no son solamente las canciones, sino que también tenemos, obviamente, el medio cinematográfico, el medio de los videojuegos y otras fuentes de cultura que terminan influenciando realmente a la gente. Creo que estamos en general en un error al pensar que el arte es solo arte y que se queda ahí encerrado. La cultura en general tiene un fuerte efecto en la manera en que las personas piensan, en la manera en la que las personas interpretan situaciones. Y si en cualquier momento que ustedes vayan por la calle o estén en un asado o conversen con alguien y esa persona les diga, no sé, la fuerza está contigo, o hasta la vista baby, o tenemos que volver al futuro Marty, en cualquier momento que ustedes vean a alguien citar una obra cultural, también hay una parte del conocimiento asociado a esa obra cultural y muchas veces los pensamientos del autor o la idea que tenía el autor detrás de esa idea cultural que están reflejados en el pensamiento de la persona. Y esto lo digo con muchísima confianza, no por nada el perfil de la gente que le gusta South Park es muy distinto del perfil de la gente que le gustan series de Netflix que hacen apologías a lo políticamente correcto e incluso censuran palabras para posicionarse dentro de un grupo afín, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos hacer al respecto? ¿Qué es lo que se está haciendo al respecto? Lo primero, obviamente, siempre es, pese a que claramente la cultura tiene un efecto importante, es importante diferenciar la cultura en general y pensemos que la cultura no es solo las obras de cultura, las obras literarias, las grandes obras, sino que también es el idioma que hablas, el lugar donde naciste, las costumbres de tu barrio, las costumbres de tu pueblo, de tu región, si es que vives en región, entre otras cosas. La cultura va mucho más allá simplemente de las obras, pero sí son empujadas por las obras. El ejemplo más común y quizás más burdo, a mí me encanta este ejemplo, pero quizás para algunas personas un poco burdo, es la manera en que la ciencia ficción influencia la creación de los científicos. Los científicos en general son ñoños, ven obras de ciencia ficción y crean las obras de ciencia ficción a imagen de lo que imaginaban cuando eran niños, ¿no? Y esa es la razón por la que invenciones como el iPhone o ciertos videojuegos son tan parecidos a las imágenes que se habían creado en la ficción años antes. Una muy distinta, eso sí, y es algo en lo que no se debe caer, es la propaganda, el uso de la cultura o la manipulación de la cultura para fines propagandísticos. Y yo digo fines propagandísticos no con que una obra tenga una idea o defienda un concepto, en particular me encanta, por ejemplo, series como Avatar, El último maestro aire, donde claramente hay un mensaje político antiautoritario y claramente hay un mensaje político en pos de la tolerancia, y claramente en la secuela que es Corra hay un mensaje anticomunista, antianarquista, muy fuerte. Y está bien que esté. Cuando yo me refiero a la propaganda, me refiero directamente a el arte creada por grupos con fines políticos para fines políticos.
y en ese sentido, una obra de propaganda normalmente está o financiada directamente por el gobierno, para fines políticos, por fines políticos, o financiadas por grupos que buscan efectivamente fines políticos para grupos políticos. ¿Está bien o está mal? Eso es indiferente. Lo que debería importarnos ahí es reconocerlo como propaganda y identificarlo como propaganda. Y en Chile en particular se da un caso muy curioso en comparación a la cultura del mundo, y creo que ha sido la razón por la que quizás ciertos sectores políticos se han alejado muchísimo de la cultura o la ven con cierta adversión hasta cierto punto, y tiene que ver con el hecho de que efectivamente hay grupos políticos que tienen directa relación o que se han adjudicado ciertos cánones éticos, eh, éticos, filosóficos y políticos en relación al arte, ¿no? Han creado una narrativa en la cual, tal cual como una obra literaria o como una historia, existen los buenos, los malos, existen los enemigos, existen los amigos, y por lo tanto, la misma historia que se configura en relación al arte termina, termina afectando a los mismos artistas. Yo conozco muchísimos artistas, y una cosa que siempre he dicho con seguridad, no solo en mis lives, sino también en las charlas que he dado, es que el artista en general se tiende a pensar que es de izquierda, pero el artista no es de izquierda, el artista se vuelve de izquierda con el contexto que lo rodea. Lo mismo pasa con los periodistas muchas veces o con los profesores. Estábamos hablando antes con Paz acá, y claro, con los profesores pasan muchas veces que no entran a ciertos espacios con cierta posición política, pero la posición política se hace por las influencias a su alrededor, ¿no? Y creo que ahí hay un punto importante que diferencia a Chile de muchos países, no sé si tanto en el caso de los profesores, pero por lo menos en términos artísticos el mundo es mucho más variado y mucho más interpretable en distintas facetas que el caso chileno. No por nada son los artistas son los blancos en muchos casos de la cultura de la cancelación, ¿no? En Estados Unidos las víctimas de la cultura de cancelación en Estados Unidos son los artistas generalmente en la mayoría de los casos. Entonces, hablando sobre este tema del impacto cultural, hablando sobre el tema de la manera en que la cultura impacta a las sociedades, el último mensaje antes de empezar a responder las preguntas es cómo la cultura también nos hace o hace paralelos en la realidad, ¿no? Al principio hablábamos sobre Grecia y la manera en que Grecia la política era parte del teatro, y también se configuraban los héroes y los objetivos y los villanos y la tragedia en base a la misma realidad, ¿no? Finalmente la tragedia es una forma de los griegos de decir que el futuro es inevitable para muchas personas. Yo no creo que el futuro es inevitable en muchos sentidos. En la realidad pasa lo mismo. En la realidad nosotros nos configuramos en torno a una narrativa que es cultural. Y en ese sentido, distintos actores de la sociedad se conforman en distintas narrativas. Todos somos héroes de nuestra propia historia. Ciertos grupos tienen una narrativa mucho más occidental, que es buenos contra malos, héroe contra villano, y todos los amigos del héroe son los buenos y todos los amigos del villano son los buenos. Y hay otras personas que se configuran con una narrativa mucho más asiática, donde no existe el bien absoluto ni el mal absoluto. El yin y el yang es como la forma que lo dice Jackie Chan, pero va mucho más allá en profundidad filosófica. Y para los que les gustaba el anime cuando eran chicos, no creo que haya mejor serie para explicar esto que Dragon Ball, y la manera en que en Dragon Ball los villanos, los enemigos de Goku, siempre se terminaban convirtiendo en sus amigos, y de alguna u otra manera no había ni bien absoluto ni mal absoluto. Creo que eso es algo muy propio de ciertos tipos de narrativas. Y creo que es la narrativa más realista. Ninguno de nosotros somos los buenos de todas las historias y tampoco somos los villanos de ninguna. Y con ese nivel de realismo también podemos llegar a cambiar una cultura un poquito más tolerante en términos generales. Dicho todo eso, muchas gracias por su tiempo. Ahora voy a proceder a responder las preguntas. Me alegro mucho de que todos hayan tenido este tiempo, se hayan dado este tiempo de escuchar un tema que quizás no es no se habla tanto, ¿no? Pero que finalmente tiene un gran impacto en la manera en que se desarrollan los países incluso. La narrativa Exacto, sí.
la narrativa que llevó a Estados Unidos al lugar donde está hoy, la narrativa que llevó a China al lugar donde está hoy, que es una narrativa, en el caso de China, mucho más nacionalista, la narrativa que llevó a Inglaterra al lugar donde está hoy, es una historia que se configura alrededor de una cultura. Y en ese caso voy a pasar directamente a la pregunta de Bastián Fuentes, que es la primera que tenemos, que dice, en base al cambio gradual que se da en una sociedad, ¿qué deparará para Chile en el que lamentablemente muchos se ven guiados más hacia el libertinaje que la libertad? ¿Cómo crees que la sociedad cultural chilena en los siguientes años? Creo que la sociedad cultural chilena golpea entre dos realidades. Porque claramente la creación cultural chilena, la cultura social chilena es muy de nicho, está, es muy de nicho en el sentido de que no tiene mucha variabilidad. Es como cuando uno piensa en la cultura chilena piensa en una cosa nada más. Y mucha gente solo piensa en la fonda o en la cueca. Y en contraste, en Chile hay alta afección por el contenido extranjero. Y, y es muy gracioso porque mucha gente se queja de que la cultura chilena tiene todos estos problemas y al mismo tiempo jamás han ido ni han pagado en el cine para ver una película chilena. Yo los entiendo, la mayoría de las películas chilenas no son muy buenas que digamos todavía, pero también hay un ciclo que se va creando, ¿no? Yo no sé si Chile va guiado más hacia un libertinaje, porque que esté guiado más hacia un libertinaje indicaría que hay un consenso sobre lo que es ser conservador y lo que no es ser conservador y lo que es la libertad y lo que es el libertinaje. Creo que el libertinaje siempre existen personas que llevan obviamente sus gustos a lo más extremo y buscan el placer sobre cualquier cosa, ¿no? Siempre existe eso en cualquier sociedad. En cuanto lo vayamos aceptando como sociedad, o lo vayamos condenando, o vayamos adscribiéndonos a eso, o no lo vayamos adscribiendo, creo que en la mayoría de los casos en el mundo, lo máximo que se da es una alta adscripción, pero no un cambio cultural hacia el libertinaje, o por lo menos solo en textos bíblicos. Porque hay algo muy importante y es la diferencia entre libertinaje y la libertad, que la libertad viene con responsabilidad, ¿no? Y hablando de temas culturales, un gran producto cultural yo creo que la historia es todo lo que es los cómics, sobre todo ahora Marvel ha tenido gran participación. Y la frase, con un gran poder viene una gran responsabilidad, yo creo que debería quedársenos a todos pegados en la cabeza, ¿no? Y en ese mismo sentido, con gran libertad viene aún más responsabilidad. Y en ese sentido, si vemos libertad como un opuesto al libertinaje en el contexto de la responsabilidad que va adjunta a eso, es decir, el libertinaje es libertad sin responsabilidad, yo creo que lamentablemente en Chile va a un extremo totalmente distinto, va a un extremo donde la gente exige medidas autoritarias para controlar la responsabilidad de otros. Como no confían que otros son responsables, simplemente pongámosle ley encima. No confían en que la gente va a reciclar, así que multa por reciclar. Y así de muchas maneras, ¿no? Me pregunta Matías Gaete, ¿qué tan grande puede ser el daño a una sociedad cuando ésta se polariza y dejan de existir parámetros o fundamentos que permitan converger las visiones plurales? Yo creo que hay dos fuentes internas dentro de las democracias, y no entendamos democracia como, no, es que a mí me gusta esta forma de democracia, o no, entendamos la democracia como un sistema en el que podemos tomar decisiones sin matarnos entre nosotros, pensando distinto. Eso es lo más básico de la democracia. En cualquier sistema que no sea democrático, alguien termina en campos de concentración o alguien termina en la cárcel por pensar distinto. La democracia, no importa si tú tienes una forma de pensar u otra, mientras no cometas ningún crimen adscrito a la ley, técnicamente puedes gobernarte sin matarte entre nosotros. Y yo creo que eso se rompe con la polarización. Creo que la polarización causa que la misma democracia deje de ser democracia. Porque
sin la capacidad de tomar decisiones de manera dialogante, no existe ninguna utilidad finalmente para un sistema que te permita tomar decisiones sin matarte entre ustedes, ¿no? Por lo tanto, creo que la polarización, y esto ha sido no solo en Chile, en todo el mundo, la polarización en general converge el deterioramiento de la democracia y converge en espacios súper complicados para la gobernabilidad. Si uno no respeta finalmente que se tomó una decisión, aunque no te guste, y te vas... Y esto es para todos, yo digo que a mí hay muchas decisiones que ha tomado el gobierno que a mí no me gustan en particular, pero la democracia también depende de que los agentes que participan de esa democracia cedan en ciertos puntos. Y creo que eso lo hace poco popular a la democracia y la hace poco sexy, porque todos queremos un sistema en el que ganemos finalmente. El problema es que el sistema donde ganamos, hoy ganamos y mañana perdemos. Y cuando perdemos, las consecuencias no son simplemente que pasas 4 años con un tipo que no te gusta en el gobierno, son que pasas 20 años siendo perseguido por el gobierno. Y hay algunas alternativas de gobierno, pero también dependen de consensos muy amplios. Por ejemplo, los ejemplos tecnocráticos asiáticos, como lo son Singapur, uno, dependen de que tengamos poblaciones súper chicas, de 1 millón de habitantes, o sea, tendríamos que dividir a Chile en 17 países. Y en segundo lugar, deliberan en base a la tecnocracia. Significa que deliberan en base a lo que es objetivamente, técnicamente mejor, aunque eso sea elegir entre darle 5 frazadas a 10 abuelitos o darle 3 frazadas a 10 niños, ¿no? Son decisiones que son políticamente difíciles muchas veces. Y que de repente, si se toman de manera tecnocrática, generan disgusto en la población, y es bien, bien complicado eso. Diego Herrera me pregunta, ¿viste La Jauría? Me gustaría saber tu opinión y recomiendo como punto aparte ver la serie en Netflix que se llama Japón se hunde, también anime. No vi La Jauría, pero ya terminé de ver Japón se hunde, así que puedo hacer un comentario de 2 horas sobre eso. Si Buenísimo. No vi La Jauría porque no vi ningún comentario como amable sobre la película, o serie, no sé lo que es realmente. Y perder horas de mi vida en algo que sé que no me va a gustar, la verdad es que ni siquiera me da para análisis, ¿no? O sea, si me pagaran por hacerlo, genial, pero no me están pagando por hacerlo, así que no Concuerdo perdería contigo, Sacha. Sí. Sí. No, y ¿sabes lo que me pasa con esa serie? Que siento que está como muy, muy marcada para un solo lado, ¿está ahí? Como, Bueno, no sé. quizás está ahí en ese mundo gris entre la propaganda y la cultura, o sea, no sé. Sí. Bueno, yo creo que hubiera tenido un efecto cultural si no hubiera sido tan mala, porque parece que además de tener un mensaje muy marcado, es mala, no entretiene, no te deja un mensaje, ¿no? Es como, porque por último 13 Reasons Why tiene un mensaje horrible, que es como, escapa de tus problemas suicidándote, o mata al tipo que te hizo daño, mensaje es terrible, pero la cuestión es como que igual te entretiene por 2 horas y... Sí. No se hace tan tedioso. No se hace tedioso. O sea, la Jauría parece que más encima es fome. Así que no sé si quiera verla. Sobre Japón se hunde, simplemente adscribirme a la recomendación, se la recomiendo. El director de esa serie es muy bueno y tiene un trabajo muy bueno sobre esta discusión sobre el bien y el mal y quiénes son los héroes y los villanos de las historias, muy asiático en ese sentido. Además es una visión moderna sobre problemas modernos que existen no solo en Japón, sino que en toda Asia. Sobre el nacionalismo, sobre el racismo, sobre la tradición y la modernidad, sobre parejas interraciales. Súper fuerte el mensaje y creo que es súper buena. Además de que tiene escenas de acción gigantes, escenarios maravillosos y animación fantástica. Así que simplemente sumarme a esa recomendación. ¿Cuál crees tú que pueda ser el punto factor de cambio para nuestra cultura, dada nuestra idiosincrasia que siempre habla de derechos antes que deberes? Yo creo que hay cosas generacionales que marcan fuertemente la manera en que la gente ve los derechos y deberes. Nuestra generación es una generación que no ha tenido que vivir ninguna guerra significativa, ninguna hambruna significativa y ninguna crisis significativa.
Ni siquiera nos pegó la crisis del 2008. ¿Cómo seremos de no haber pasado ningún desastre? Que lo más terrible que nos ha pasado ha sido el terremoto del 2010, que claramente fue terrible, pero fue un desastre natural que no tuvo causas políticas ni causas humanas, ¿no? Esos traumas generalmente hacen sociedades más responsables y es terrible que tenga que ser así. Yo creo que en ese sentido la frase quienes olvidan su historia están condenados a repetirla es terriblemente, terriblemente epifánico en muchos sentidos. Me ha pasado que cada vez le encuentro más razón, gente que ve, que aplaude, por ejemplo, lo que está pasando en Chile para un lado o para otro, toda manifestación de violencia, como si no fuera meramente comparable a lo que pasó en Alemania en los años 30, antes de la llegada de Hitler, o en otros países donde realmente la polarización terminó en autoritarismo súper fuerte. Y muchas veces autoritarismos votados por la misma gente, que terminaron siendo terribles y terminaron en cosas peores, ¿no? Y en ese sentido creo que ese como cultura de los derechos y los deberes nace de una generación súper traumada por la Segunda Guerra Mundial, súper traumada por después la Guerra Fría. O sea, en la Guerra Fría literalmente en cualquier momento estallaba un conflicto entre potencias gigantesco, entonces todos tenían que ser medianamente responsables. Y hoy en día no habíamos tenido que enfrentarnos a ninguna cosa de ese tipo. Y esto yo creo que la pandemia nos va a hacer mucho más conscientes y mucho más responsables en muchos aspectos. No solo por la pandemia en sí, sino que ahora probablemente viene una crisis económica importante que nos va a hacer sentir de verdad lo que es vivir en un país con muchas menos libertades. Yo creo que ya estar encerrados nos muestra lo que es, nos da como una pastilla, una píldora de qué es realmente vivir sin ningún tipo de libertad. Y que te pidan un permiso para salir de tu casa. O sea, es distópico, es estar en una obra de ficción, en muchos sentidos. Y Sí, no veo que esté pasando en Estados Unidos, pero sí veo que... ¿cómo se llama esto? No veo qué está pasando en Estados Unidos, siento que Estados Unidos como que entró en un espacio de catarsis, pero también hubo un espacio hubo en la cultura woke, que está tirando estatuas y todo eso. Por otro lado, también está siendo una cultura mucho más responsable que de toda esta gente que está de verdad dándose cuenta de lo terrible que es andar censurando a la gente porque piensa distinto, ¿no? En cuanto a las responsabilidades personales, yo creo que eso solo se genera a través de la educación. Si tú tienes gente a la que educas sabiendo que nada de lo que hace tiene consecuencias, y esto es para la gente que tiene mucha plata y no tiene consecuencias por nada, y la gente que quizá depende de algún tipo de asistencialismo, estoy hablando de modelos económicos incluso. Si tienes gente que no tiene consecuencias por nada de lo que hace, ¿cómo puedes pedirles responsabilidad? Nunca han tenido que enfrentar una responsabilidad en su vida. Si una persona atropella a alguien y porque su papá tiene plata sale libre, ¿cómo le pides responsabilidad a una persona así? Y de la misma manera, si una persona, un padre, deja a sus hijos votados y se vuelve un borracho, pero sabe que a los hijos los va a cuidar el Estado y nunca ha tenido que hacerse cargo de esa responsabilidad, ¿cómo le puedes pedir a esa persona que tenga algún tipo de responsabilidad contra la gente? Entonces, hay un tema en la educación y en la responsabilidad efectiva que yo creo que quizás falta en Chile y que falta a nivel transversal, porque en Chile la persona que tiene más plata se puede saltar un disco padre y sacarse una multa, y la gente que quizás es más humilde también puede hacer, de alguna manera, eximirse de ciertas responsabilidades amparado por su situación socioeconómica, ¿no? Así que eso, creo que la educación es súper importante. Me pregunta así es. Diego Herrera si en mi última novela hay algo implícito que podríamos llamar liberal. Yo creo que si la persona que escribe es liberal, es obvio que lo que escribe va a ser liberal. Es imposible, yo creo, que desapegar al autor de su obra, en ese sentido.
Y no es como que yo ponga así como libertad, 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 que quizás es muy burdo y que cualquier persona que no piensa como yo podría verlo y decir, sabes que esta cuestión no me gusta, simplemente. Pero hay detalles, yo creo, que marcan mi pensamiento y que tienen que ver con mis convicciones más que con mi ideología. Y lo explico de esta manera. Hay detalles, mi novela se trata sobre viajes en el tiempo, sobre una persona que puede viajar en el tiempo accidentalmente a través de los sueños y que tiene que decidir si cambiar o no la historia. En esa decisión de cambiar o no la historia, se da cuenta que antes que ella había una orden de personas que manipulan la historia, que cambiaron, que tergiversaron la línea temporal a su beneficio. Entonces ella se encuentra con esta pregunta, es decir, ¿cambio la historia para volverla a su ritmo original, sabiendo que estoy finalmente quizás destruyendo vidas humanas? No sé. O dejo que este grupo que controla el espíritu humano lo siga haciendo, porque finalmente lo que ellos hacen es crear monumentos, crear símbolos históricos para mantenerse en el poder en distintos países. Eso es lo que hacen. Los deltas rojos, que son los que persiguen a esta protagonista, lo que hacen es perpetuarse en la historia, cambiando la historia a su voluntad. Y lo hacen diciendo finalmente que su objetivo, su visión, los lleva a hacer esto porque es lo que ellos llaman justicia. Es decir, ellos por justicia tienen que hacer que la historia sea como es. Y eso les hace hacer un montón de atrocidades, etc. Hay un detalle que creo que vale la pena decirlo, porque más que darles spoilers, les estoy diciendo temas más como filosóficos de la novela, ¿no? Y es que en este mundo la gente no puede viajar al futuro, y eso fue a propósito. Yo creo, sostengo y tengo la convicción de que el futuro no está escrito y que por lo tanto no se puede viajar al futuro. El futuro no se puede viajar porque uno tiene que escribirlo. Y eso ha sido una cosa que mucha gente me decía, oye, pero te perdiste la oportunidad de hacer que el personaje viajara al futuro. Y la verdad es que no... En mi caso yo creo que no existe un futuro escrito y que por lo tanto para mí, uno, claro, existen causas y consecuencias. Si yo tomo un vaso de agua y lo echo sobre el computador es probable que se apague, ¿no? Eh, pero eso no significa que lo vaya a hacer. Y no significa Obvio. y por lo tanto no está escrito el futuro en el que ocurre eso todavía, al menos de que de verdad sea tonta y haga así, sí, no sé. Eh, pero Bastián Fuentes, ¿o no? Creo que ahora te pregunta. Sí, Bastián Fuente me pregunta, medios de entretenimiento que venden productos con alto mensaje ideológico como la jauría, ¿crees que es netamente para darle placer a las ideas de las masas populistas? Yo creo que se van configurando narrativas, esto no es de un gran cerebro arriba diciéndole a todos lo que tienen que pensar y ser, yo creo que se van haciendo burbujas de eco en el que se van repitiendo discursos y la gente se va convenciendo de que esa es la única realidad. Y por lo tanto un artista que quizás era una persona súper neutral y con la mejor de las disposiciones del mundo y que le carga la política, porque yo no conozco ningún artista, ninguno, además de casos contados como Varadido, quizás Roberto Ampuero, que es por causas históricas el caso de Roberto, no por causas políticas, que le guste la política. La mayoría detestan hablar de política, pensar en política, sentir la política, hablar de temas políticos, y si tú le preguntas a la mayoría de los artistas, te dirán que son apolíticos. Pero se van formando en ambientes en los que lo apolítico se vende como, o sea, lo político se vende como político. Entonces, cuando tú, por ejemplo, apoyas, voy a hacer como, apoyas la censura, o sea, tú mismo te autocensuras y también apoyas que censuren a otros artistas, porque dicen cosas que son políticamente incorrectas, la cultura no te dice que eso es parte de una corriente política autoritaria, cerrada y sesgada. Para ellos es algo que ni siquiera es político, es algo que es como sentido común, y se va moviendo el sentido común y lo apolítico hacia ciertos estándares que se van convirtiendo en la realidad. Y en ese sentido, si uno va a una escuela de arte, es muy probable que
que todos hablen en un mismo idioma artístico, con mismos conceptos artísticos, con misma postura política, que vayan a las marchas y todo eso, pero no van a las marchas porque son de izquierda o no van a las marchas porque son de derecha, van a las marchas porque es lo que hay que hacer, porque se va generando una cultura que va empujando a eso, en general, y esto lo digo con conocimiento de causa, con miles de amigos artistas que no es que no quieren hablar conmigo de política porque pienso distinto, no quieren hablar conmigo de política porque no quieren hablar de política con nadie. Y lo encuentro igual súper interesante, cómo ellos mismos se van convenciendo de que algo que no es político, finalmente termina siendo una postura totalmente partidista muchas veces, como decían acá en el ejemplo. Sacha, ¿me escuchas, cierto? Sí, te escucho. Bueno, quería hacer un pequeño comentario, porque tú estabas hablando de esto de los viajes en el tiempo, etcétera, y hace muy Sí, poco vi una película que me pareció muy entretenida, se llama Ha vuelto, es una película alemana que salió como en el 2016, no sé si la viste, sí la pero se vi. supone que Hitler vuelve a la época, digamos, contemporánea, ¿cierto? Y en el fondo el mensaje que quiere dar la película, bueno, pasan varias cosas para los que aún no la ven, la verdad es que la recomiendo, es súper buena. Y bueno, en este transcurso de los hechos, muchas veces medios cómicos, igual hay momentos de una reflexión súper profunda, porque en un momento este personaje, cierto que Hitler, dice que él es parte de la historia, que no lo pueden borrar de la historia. Y bueno, él queda viviendo en esta época actual, cierto, contemporánea. Entonces, el mensaje que en el fondo quiere dar la película, que yo creo que tú podrías responder súper bien esto, que es básicamente que con los tiempos que estamos viviendo súper convulsionados, también estamos bastante polarizados, ¿verdad? Estamos con mucho populismo, mucha demagogia, etcétera. Entonces el mensaje que decía era que una persona como Hitler, o incluso el mismo Hitler, si volviera a renacer y a vivir, perfectamente podría volver a repetir su sueño, ¿cierto?, de levantar a Alemania por sobre otros países o cualquier otra nación que él tome como líder. Entonces, me gustaría escucharte a ti, Sacha, cómo te imaginas tú algo así y si fuera posible que en estos momentos una persona con una buena retórica pueda armar y levantar un movimiento de ese nivel como fue el nacionalsocialismo o algún otro totalitarismo que sea tan Sí. efectivo y tan brutal como lo fue Hitler con su movimiento. Creo que el ejemplo de Ea Spack, que él ha vuelto, es buenísimo porque te muestra justamente lo que yo estaba diciendo antes. La gente cuando estaba la señora, por ejemplo, estoy dando un par de spoilers, así que se pueden poner en mute o me ponen en mute por un par de minutos, si es que no quieren saber qué pasa. Hay un momento en esa película donde este tipo, que todo el mundo pensaba que era un actor que se había metido en el personaje de Hitler, Exacto. eh, está hablando con una señora del campo. Y la señora se está quejando de que claramente había tenido un problema con los migrantes y que finalmente le habían tenido que casi que expropiar su terreno, y que estaba quedando sin casa y todo. Y, y esa señora se veía como la abuelita más dulce del mundo, se veía como una abuelita de cuentos. Y cuando Hitler va y le dice, bueno, entonces tenemos que deshacernos por cualquier costo de todos los migrantes, a la abuelita le hace sentido. Le hace mucho sentido, y la razón por la que le hace sentido no es coincidencia, es porque los mensajes más políticos muchas veces no nos los venden como mensajes políticos, nos los venden como sentido común. Y así es difícil porque el sentido común para mucha gente es un argumento en sí. Entonces nadie se pone a pensar qué hay detrás de esa idea del sentido común, ¿no? Eh, Exacto. en el caso de Hitler, eh, en el caso de Hitler es un contexto histórico distinto con una crisis económica y una inflación del porte de Venezuela en Alemania, eh, pero lo que sí creo es que cuando hay momentos de inestabilidad, cuando hay momentos donde la gente se siente a la deriva, de incertidumbre, de miedo, la gente busca seguridad, esté sustentado o no. Y si viene alguien ofreciéndole no solo seguridad, pero también que van a recuperar algo que sienten que perdieron,
En el caso de que, en el caso de Estados Unidos lo vemos muy claro, quizás no es un ejemplo, Trump yo no creo que sea Hitler y creo que las comparaciones de Trump con Hitler son estúpidas, pero la gente cuando se siente a la deriva, cuando siente incertidumbre, busca figuras fuertes, Rusia en Putin o Donald Trump en Estados Unidos, y busca figuras que lo hagan sentir que va a recuperar algo que perdió, aunque eso nunca lo hayan tenido. Estados Unidos siempre ha sido un país en conflicto, siempre ha tenido conflictos, siempre ha tenido riots. Desde que nació con un riot, nació con un montón de tipos destruyendo un cargamento de té. O sea, es un país que siempre ha estado en esas condiciones y la narrativa hace pensar que en los años 50, y porque la publicidad que nos vendían de los años 50 era el Estados Unidos de las Pink Girls y los autos rojos brillantes y todo lo que se muestra en Mad Men, ¿no? La narrativa de la creación de la historia estadounidense a través de la publicidad, ¿no? Creo que en ese sentido quizás no veamos Hitlers, porque el contexto es distinto, y porque la gente le tiene miedo a la palabra fascismo. O sea, bueno, hay algunos Pero que dicen fascismo como un insulto, ¿cierto? Pero ni siquiera sí, entienden quizá el contexto de la palabra, es como, quizás no lo no entienden, sé. pero no hace falta que digamos que es fascista. El tipo puede decir, soy eco transhumanista, y al final es la misma cosa con otro nombre. Si al final los nombres son estimaciones nominales. Corea del Norte es una democracia según sus estándares y se dicen a sí mismos democracia y se llaman Claro. República Democrática de Corea, ¿no? O sea, yo los nombres yo no les creo y por eso tampoco le creo a Sí. los países que se dicen a sí mismos democracia. Y en ese sentido, siempre digo que un país está a una reelección forzada de convertirse en un autoritarismo. Bolivia estuvo ahí a una reelección forzada. Voy a solo responder la pregunta de Sebastián, que dice si Deltas, mi libro, está en Busca Libre. Todavía no está listado en Busca Libre, pero está subiéndose, porque obviamente está el tema del bodegaje y con todo el tema de la pandemia está difícil el tema logístico. Pero sí está listado en línea, que es como la competencia de Busca Libre, y ya está listo para comprar en línea, y también lo pueden comprar, está disponible para comprarlo en formato digital en Barnes Noble, en Amazon, en Kobo, en Smashwords, en todas las cosas digitales que existen está disponible por si quieren la versión digital. Sin embargo, la versión física está disponible por Linio, Linio, que es de Falabella y que es exactamente lo mismo que Busca Libre y de hecho creo que llega un poquito antes. Oye, Sacha, ¿ese Deltas es tu último libro? ¿O sí o no? Espero que no sea mi último libro. No, pero de los que has Sí, sacado últimamente. sí, ese lo empezó a venderse el 1 de agosto. Ujú. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, te escuchamos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ah, no, ¿Me a lo confirman? mejor sí, sí te escuchamos, pero quizás tú Perfecto. no escuchas Sí, o no. ¿Me escuchas a perfecto, se mí? escucha, sí, ahí me dicen que se Sí, escucha. sí, sí se escucha. Es el último que sacamos, el libro se empezó a vender desde el sábado pasado y vamos a tener un lanzamiento el 12 de agosto online con el escritor Francisco Ortega y vamos a tener otro dentro de FPP el 13 de agosto, que probablemente esté con Axel o algo así, no sabemos todavía. Así que atentos a Buenísimo. eso. Bueno, todos invitados, ¿cierto?, a asistir a ver Por tu supuesto, todos publicación. invitados. Oye, chiquillos, bueno, ¿alguna otra pregunta, inquietud, reflexión que quieran hacer acá por el chat, ¿cierto? Para que la Sacha pueda ir contestando. Bueno, ahí parece que alguien escribió acá. Dice, sea Altiel, que no sé si es nombre o apodo. Bueno, él dice acá, en estos tiempos ciertas ideas de sentido común es lo radical. ¿Cómo avanzar para que ese sentido común se transforme en lo sensato, según la ventana de Overton? Mira, es súper fácil decirlo,
pero el hacerlo es algo gigantesco, y especialmente porque si no hay un momento en el que podemos dialogar, en el que podemos sentarnos y decir, ya, ok, yo no soy ese monstruo que tú estás pintándote en tu cabeza, porque el ser humano es bien binario para esas cosas. El ser humano, y creo que instintivamente tratamos de tener súper bien definidos quiénes son los villanos de la historia y quiénes son los héroes de la historia. Y eso nos hace ir separándonos fácilmente en tribus. Recomiendo el libro Tribus Políticas, que habla muy bien de esto, de cómo la gente instintivamente se va formando en tribus y va enemistándose con otra tribu. En el caso de la Segunda Guerra Mundial sabemos cómo terminó esa enemistad y sabemos cómo terminaron esas tribus, ¿no? Lo mismo con todas las tribus que en algún momento de la historia se enemistaron. Y por eso creo que es tan sensible como para tener la respuesta ahora, y si tuviera la respuesta ahora probablemente estaría trabajando en La Moneda, no sé. Tendría algo, miren, tengo la respuesta para pagar todos los problemas del gobierno y del país. Yo creo que se parte por algo que es escuchar. Cuesta muchísimo y te genera hartos dolores de cabeza, golpes, insultos, etc. Pero de alguna manera la única forma, pero de alguna forma es a través del ejemplo y a través de la configuración de una nueva narrativa que se van cambiando los roles de villanos y héroes. Hay una frase que me gustó mucho del último podcast que hicimos en FPP, que se llama La Tribu, con Lucía Santa Cruz, y ella decía que lo que pasa en Chile no es entre izquierda y derecha ahora, es entre demócratas y antidemócratas. Y creo que si configuramos la narrativa en ese orden, la historia cambia muchísimo. La historia la historia de que veíamos ahora, donde están, no, los buenos y los malos, pasa a los demócratas contra las personas que están luchando en contra de la democracia y que no entienden la democracia en sí. Y lo otro que creo que es importante y creo que marca totalmente la diferencia es aprender un poquito sobre valores democráticos. Creo que la gente en Chile en general, en Latinoamérica yo diría, tiene esta idea quizás un poco arcaica y francesa de que la democracia son las elecciones y la capacidad de votar y el voto voluntario, no importa si es voluntario o obligatorio. Piensa que la democracia es tu derecho a voto y que no hay nada más en la democracia que no sea tu derecho a voto. Entender la democracia así te justifica un gobierno como el de Corea del Norte o el de Venezuela, porque igual, mientras tengan derecho a voto, el gobierno hace lo que quiera, ¿no? Y creo que falta en Chile, y creo que es el primer paso para mover la ventana de Overton, ser demócratas, si es que entendemos la democracia no como este sistema que está lleno de partidos políticos, etcétera, 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 sino como un sistema que nos permite dialogar, que nos permite tomar decisiones sin matarnos entre nosotros, sin perseguirnos, sin condenar a la gente que piensa distinto, y entender los valores democráticos como lo son la tolerancia, como lo son entender que la necesidad de que haya oposición, por ejemplo. La oposición es una necesidad, pero tiene que ser una oposición de calidad. No puedes tener una persona como Pamela Giles en el Congreso así. Sí, Eso no es por oposición, favor. eso es un circo. Es un show. Es un show. Entonces Sí. yo creo que faltan valores democráticos. Faltan valores democráticos en la gente y faltan valores democráticos en los políticos. Pero, Exacto. y ese es el primer paso. Y el segundo paso es cambiar la narrativa de un lado político del espectro, que ya no sé por qué seguimos con esta lógica de izquierda y derecha todavía, pero bueno, si la vamos a usar, sigámosla usando, pero usémosla bien. Porque el problema en Chile no es entre izquierda y derecha, es entre demócratas y antidemócratas, y ese es el punto. Me escribe acá Diego Herrera: Francisco Ortega, un gran referente en el ámbito del sci-fi chileno, me impresiona que a pesar de su clara tendencia hacia la izquierda, sea abierto como artista, quizás un buen referente de alguien que no politiza todo como Baradit. Sí, Francisco es una buena persona, además. Sumándole a eso, una buena persona, y lo considero un buen amigo también.
me ha ayudado muchísimo en mi carrera como escritora, de hecho, personalmente. Así que no tengo nada malo que decir de él, de hecho, todo lo contrario, es una buena persona y todos invitados a leer sus libros. Es la primera Patricio película también. alemana, La Ola, me dice Patricio Sánchez, Mm. sobre formar un movimiento colectivo, emulando a cómo creció el nazismo asociable a grandes rasgos de los movimientos actuales ligados a la corrección política. Sí, creo que está pegado, ¿me siguen escuchando? Solo Sí, para te saber, sí, escuchamos. Sí, te escuchamos. perfecto. La Ola está basada en un experimento que se hizo en la Universidad de California en los años 60, 70. Por lo tanto, creo que es un experimento social que funcionó en la sala de clases, que funcionó en la película y que también va a funcionar Mm. probablemente si se vuelve a instalar en la sociedad. Y cuyos resultados son terribles, ¿no? Desastrosos, sí. Sí. Bueno, Sacha, para ir cerrando, no sé si quieres dejar algún mensaje sobre quizás cómo ves tú todo lo que está pasando últimamente, ¿cierto? Llevamos un país bastante tenso desde el año pasado con todo esto del apruebo, el rechazo. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Cuál sería tu mensaje de aliento, de ánimo para todos aquellos que, bueno, estamos en este tema de la libertad, que defendemos la libertad, que no queremos colectivismo realmente, porque sabemos el daño que provoca, ¿cierto?, en una sociedad. Y Ujú. para ir cerrando entonces eso, Sacha, si tú nos pudieras entregar algún mensaje, eh, alguna reflexión, tu visión acerca de todo Sí, esto que ha ocurrido. creo que voy a hablar del apruebo y el rechazo, porque creo que es un buen ejemplo. Eh, Creo que cualquier persona que se considera a sí misma liberal tiene que estar abierta a escuchar, abierta a equivocarse, dispuesta a reconocer sus errores y también abierta a defender sus convicciones, ¿no? Eh, Creo que lo que pasa con el apruebo y el rechazo es colectivismo finalmente, y quiero interpretarlo de esta manera. Mi llamado es a que no definan su identidad en base a eslóganes, en base a identidades creadas externamente por campañas, tengan sus convicciones bien puestas y no definan su identidad sobre eso, pero sí defiendan sus convicciones cuando hay que hacerlo, porque es lo más difícil. Mucha gente se queda callada por miedo a lo que piensa el resto. Yo también me he quedado callada por miedo a la crítica pública, y lo digo acá, y esto se va a subir después a internet, así que toda la gente que vea esto sabrá en qué momentos me he tenido que autocensurar, pero creo que en cualquier caso, eh, lo que tenemos que evitar, si nos consideramos de alguna manera liberales en cualquier sentido del espectro gigantesco que es a tener la capacidad de criticar, tener la capacidad de pensar críticamente sin adscribirnos eslóganes, y por lo tanto todo lo que pasa con el apruebo y el rechazo es solo una muestra más de otro tipo de colectivismo donde se define la identidad, el pensamiento, incluso muchas veces la personalidad en base a una palabra, y creo que eso es triste. Así que mi invitación es a eso, defender fuertemente las convicciones, defenderlas de manera crítica, defenderlas de manera transparente, y que nuestra personalidad sea el resultado de nuestra reflexión y no de eslóganes que vienen de afuera. Excelente, muy bueno tu mensaje, potente, yo creo que nos hace un sentido a todos los que estamos acá, porque todos tenemos una postura, ¿cierto? Y bueno, lo que tú dices de defender, ¿cierto?, las convicciones, los ideales de cada uno, yo creo que eso es muy valiente también de hacerlo, cuidarse, ¿cierto?, del tema a veces hay que evitar quizás ser tan transparente porque también estamos en una sociedad que castiga, poco más te ponen ahí como para lapidarte, ¿cierto?, porque dijiste algo contrario a las masas, entonces Sí. son momentos bien, bien álgidos, bien tensos, pero yo creo que cada charla también nos sirve un poco para irnos con un mensaje, para irnos con una reflexión. Y mira, acá la última intervención también
Sealpiel para que no quede con esa sensación de que no se respondió. Mira, acá dice, hablaste de valores democráticos y principios como base para mover esa ventana hacia el relato de la libertad y cómo haces eso en una sociedad con un comportamiento nihilista. Difícil tarea, dice acá Eh, Sealpiel. Creo que tenemos un pensamiento equivocado en la vida, en general, y creo que la educación es gran ejemplo. No porque algo sea difícil es indeseable, simplemente es difícil. Difícil no es contrario a indeseable. Entiendo. Eso para ir cerrando ahí lo que preguntaba él, ¿cierto? Sí, Perfecto. Sacha, un gusto tenerte acá. Nosotros ya vamos a ir cerrando y bueno, como siempre, Sacha, nosotros cerramos con una foto de las personas que asistieron, así que empiezan a activar sus cámaras, chicos. Agradecerte, Sacha, como siempre, muy, muy crítica también, muy certera en varios comentarios. Así que espero quizás en alguna otra ocasión volverte a ver por acá cuando quieran. y vamos a estar ahí pendiente de la publicación de tus libros, te deseamos todo el éxito en ese sentido, ¿ya? Así que, Ujú. bueno, voy a tomar la captura de pantalla, chiquillos, para que activen las cámaras y vamos a ir entonces finalizando. Espérenme un segundito, ya. Ya, chicos, activen sus cámaras a la 1, a las 2 y a las 3. Bien, ahí tomé entonces la captura. Sacha, un gustazo. Muchas gracias por la Eh, invitación. y esperamos verte pronto por acá. Que te vaya muy bien. A ustedes igual, chiquillos, nos vemos pronto en otra charla. Un abrazo a todos. Cuídense harto y muchas gracias, Sacha, por tu tiempo y tu buena onda para las juventudes. Gracias a ustedes por la invitación. Chao, chao, que estén muy bien. Cuídense. Chao.